Una azafata expulsó a un pasajero por llevar una simple gorra, creyendo que así protegía la armonía a bordo. No sabía que ese hombre era Richard Miller, el dueño silencioso de la aerolínea, y que su gesto impulsivo desataría una crisis a nivel internacional. Pero el verdadero poder no gritó. Solo espero el momento exacto para enseñar la lección más importante, y solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado, donde la justicia, calmada, firme y sin uniforme, finalmente puso todo en su lugar. Louise Jennings era una azafata impecable, no porque buscara agradar, sino porque su sentido del orden era casi religioso. Para ella, el uniforme de Skyspan Airways no era solo ropa de trabajo, era símbolo de autoridad, responsabilidad y control. La cabina debía estar en silencio al despegar, los portaequipajes cerrados como una caja fuerte, y las normas seguidas al pie de la letra, sin excepciones ni zonas grises. Esa mañana, el aeropuerto de Barcelona El Prat parecía una postal, cielos despejados, flujo moderado de pasajeros, ningún incidente. Luis pensó que sería un vuelo tranquilo, le gustaban los vuelos así, previsibles. Los pasajeros comenzaron a embarcar uno por uno. Él la saludaba con su sonrisa de protocolo, ni muy cálida ni muy fría, hasta que lo vio. Un hombre mayor, quizás unos 65 años, subía por la pasarela con paso firme, aunque algo cansado, llevaba un traje azul marino, sencillo pero bien cortado. Bajo el brazo, un maletín de cuero antiguo. En la cabeza, una gorra verde con letras claras que no dejaban lugar a dudas. El logo de Vox. Luis sintió un ligero nudo en el estómago. Recordó de inmediato el correo interno que habían recibido hace solo 2 días. Evitar cualquier símbolo político visible que pueda alterar la tranquilidad a bordo. Él no lo dudó. Dio un paso al frente. Buenos días, señor. Le voy a pedir, por favor, que se quite la gorra antes de tomar asiento. El hombre parpadeó. Disculpe, ¿hay algún problema? Sí, se trata de una medida preventiva. Por política de empresa no se permite portar símbolos que puedan generar tensión entre los pasajeros. El tono de Luis era firme, casi neutral. Pero su postura no dejaba espacio para diálogo. No estoy haciendo ninguna declaración. Solo le llevo una gorra, respondió él, sin levantar la voz. Lo entiendo, pero esto es un espacio común. Debemos garantizar que todos se sientan cómodos. Si no desea retirársela, tendré que informar al supervisor. El hombre suspiró. Iba a responder, pero Luis ya estaba levantando su radio. Seguridad en puerta 1. Solicito asistencia. Minutos después, 2 empleados de tierra llegaron. Hablaron brevemente con el pasajero, que mantenía la calma. No protesto, no levanto la voz. Solo digo una frase antes de bajar la escalerilla. Me parece un error, pero no haré escándalo. Algunos pasajeros, testigos del momento, comenzaron a murmurar. Una mujer joven aplaudió tímidamente. Un hombre 2 filas atrás frunció el seno, pero nadie dijo nada en voz alta. El ambiente se tensó por unos instantes, y luego volvió a su curso. El vuelo despegó a tiempo. Luis, ya en su asiento junto a la puerta delantera, sintió que había cumplido con su deber, había prevenido una posible situación incómoda. Había protegido el entorno. O al menos, eso pensaba en ese momento. La noticia no tardó en salir del avión. Esa misma tarde, mientras el vuelo Skyspan 213 aún cruzaba el Atlántico, una publicación anónima apareció en redes sociales. Hoy han echado del vuelo a un hombre por llevar una gorra de Vox. ¡Qué maravilla! Por fin alguien hace algo. En cuestión de horas, la publicación ya circulaba por miles de cuentas. Algunos lo celebraban como un acto de valentía, una señal de que la industria finalmente tomaba postura. Otros lo condenaban. Censura, intolerancia, abuso de poder. Los comentarios eran fuego cruzado. Por fin alguien con principios. Y si mañana te echan por llevar una camiseta de tu equipo, esto no es seguridad, es arbitrariedad. La polémica estaba servida, y como suele ocurrir en estos casos, nadie sabía todos los hechos, pero todos tenían una opinión. Mientras tanto, a miles de kilómetros, en la sede central de Skyspan Airways en Nueva York, la atmósfera era muy distinta. En la sala de juntas del piso 47, el CEO de la compañía, Daniel Wallace, estaba en medio de una reunión estratégica con directores de marketing y expansión internacional. Gráficas en pantalla, café de máquina premium, cifras proyectadas a 5 años, hasta que sonó su teléfono personal. Lo miro, número interno, del presidente ejecutivo, respondió de inmediato, Wallace. Del otro lado, una voz pausada, pero cargada de intención. ¿Sabes quién es Richard Miller? El CEO se incorporó ligeramente. Por supuesto, es uno de nuestros fundadores. Y todavía posee el 38% de la compañía. ¿Ha pasado algo? Silencio, largo.
Lo echaron esta mañana de uno de nuestros vuelos. ¿Qué? Por una gorra. Wallace no respondió al instante. En la pantalla detrás de él, una gráfica seguía creciendo, ajena a la tormenta que se avecinaba. Una gorra, sí, verde, con letras que alguien consideró ofensivas. Hubo una pausa pesada, como si el aire se hubiese congelado en la sala. Wallace dejó el teléfono sobre la mesa y giró lentamente hacia el equipo reunido. Interrumpimos aquí. Tengo que gestionar una complicación. Nadie se atrevió a preguntar qué clase de complicación. En menos de una hora, todos los departamentos clave, comunicación, legal, operaciones, fueron alertados. En los pasillos de la Torre Skispan, una sola frase comenzaba a repetirse con creciente ansiedad. Echaron al dueño, no un pasajero, no un cliente difícil, al hombre que literalmente pagaba sus sueldos, y lo peor, sin que nadie se diera cuenta en el momento, pero él sí se dio cuenta, y había decidido no decir nada. Todavía, a la mañana siguiente, las portadas no hablaban de economía, ni de política internacional, solo de Skispan. Echan del avión al dueño de la aerolínea. La intolerancia corporativa alcanza nuevas alturas. Millonario expulsado por llevar una gorra. Los titulares eran precisos como bisturias. Las cadenas de noticias abrían con la historia mientras analistas debatían si se trataba de un caso ejemplar o de un error monumental. Louis Jennings no tenía televisión en la sala de descanso, pero bastaba con mirar las caras de sus compañeros para entender que algo iba muy mal. Muy pronto, la llamaron desde la oficina del director de operaciones. El trayecto por el pasillo fue más largo de lo habitual. No físicamente, sino emocionalmente. Cada paso se sentía como una cuenta regresiva. Al entrar, la esperaban el director, una responsable de recursos humanos y un monitor encendido. Silencio, solo el sonido del vídeo de seguridad. Una imagen fija del pasillo del avión. La voz de Louis repitiendo su frase con firmeza. Señor, debe quitarse la gorra. El director pausó el video y la miró directamente. ¿Sabías quién era ese hombre? Louis negó con la cabeza. No tenía idea. Solo, seguí las reglas. ¿Qué reglas? Preguntó él, sin elevar la voz, pero con dureza en el tono. No hay ninguna política escrita que prohíba símbolos políticos. Lo que recibiste fue una recomendación de convivencia. Nada oficial. Louis se quedó inmóvil. En ese momento, algo dentro de él se fracturó. No por la reprimenda, sino por lo que comenzaba a entender. No había actuado por deber, sino por reacción. No había medido consecuencias. No había escuchado. Había juzgado. Y ahora el precio era demasiado alto. La compañía, hasta entonces sólida como una roca, comenzaba a temblar. Las acciones caían en bolsa. Fondos de inversión pedían explicaciones. Un memorando interno hablaba de revisión urgente de los protocolos de atención a pasajeros. Richard Miller, por su parte, no había hecho ni una sola declaración pública. Pero su silencio era más elocuente que cualquier entrevista. Había cancelado 2 reuniones estratégicas con inversores internacionales. No estaba ausente. Estaba dejando que el silencio hablara por él. El ambiente en Skispan se volvía cada vez más denso. Nadie mencionaba su nombre en voz alta, pero todos sabían que algo se estaba gestando. En los pasillos, los susurros eran siempre los mismos. Fue ella. Dicen que él no va a perdonar esto. ¿Y si decide vender su parte? ¿Y si no? Louis, sola en su apartamento esa noche, se miró al espejo por largo rato. Por primera vez en años no supo quién era en ese reflejo. Sabía volar entre tormentas. Pero esta vez, ella misma la había provocado. Había pasado una semana de titulares, especulaciones, reuniones a puerta cerrada, una semana sin respuestas, hasta que, sin previo aviso, Richard Miller apareció en la sede central de Skispan Airways en Nueva York. No fue anunciado, no pidió cita, simplemente entró, como quien regresa a su propia casa. Vestía un traje gris claro, discreto pero impecable. No llevaba su gorra verde, no llevaba guardaespaldas, solo un pequeño cuaderno de cuero en la mano. Cuando cruzó el lobby, todos dejaron de hablar. Algunos empleados se pusieron de pie casi por reflejo. Otros se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Nadie sabía si debía saludar o simplemente jacarse a un lado. Subió directamente al piso 47. En la sala de juntas, los directivos se levantaron automáticamente cuando lo vieron entrar. Nadie se atrevió a romper el silencio. Richard se sentó en la cabecera de la mesa, abrió su cuaderno,
Miro un hombre. Quiero ver a Louis Jennings. No levanto la voz. Tampoco pregunto. Solo afirmo. Louis estaba en el comedor del personal cuando la llamaron. Al escuchar su nombre, el tiempo pareció ralentizarse. Dejo el vaso de agua que tenía en la mano. Se alisó el uniforme sin pensarlo y caminó hacia el ascensor. La llevaron a una sala de reuniones pequeña, sin ventanas, con una mesa para 6 personas. Dentro solo estaba él. Louis entró despacio, el corazón acelerado. Había preparado mentalmente una disculpa, profesional, respetuosa, llena de términos correctos, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Richard alzó la mirada. No me ofendió que me echaras del avión, dijo con calma. Me ofendió que no me miraras a los ojos. Louis sintió cómo la garganta se le cerraba. Trató de mantener la postura. Señor, pensé que hacía lo correcto. No fue algo personal. Richard asintió levemente. Y eso es precisamente el problema. Cuando alguien aplica reglas que no existen, sin detenerse a pensar, sin detenerse a mirar, nace la verdadera injusticia. No es el acto lo que pesa, es la ceguera con la que se ejecuta. Silencio. Ninguno apartó la vista del otro. Luego él quebró el cuaderno con suavidad. No vas a ser despedida, Louis. No creo en castigos por errores sin malicia. Pero tampoco seguirás asignada a vuelos de primera clase. Louis asintió, aunque no entendía del todo. Te trasladarán a rutas cortas, vuelos domésticos, menos visibilidad, menos glamour. Él bajó la mirada por primera vez, pero Richard no había terminado. Sé que pensarás que es un castigo, pero yo lo veo como una oportunidad de volver a ver a los pasajeros como personas, no como amenazas. A veces hay que bajar un escalón para volver a encontrar el suelo. Se levantó, le tendió la mano. Louis dudó un segundo, luego la estrechó. No hubo más palabras, pero al salir de la sala por primera vez en días, respiró sin ese peso en el pecho. 3 meses después, el uniforme de Louis Jennings seguía siendo el mismo. Camisa perfectamente planchada, peinado recogido con precisión. Pero algo en su forma de caminar, de mirar, de hablar, era distinto. Atendía un vuelo doméstico entre Madrid y Bilbao, corto, sin mayores complicaciones, ni ejecutivos de alto perfil, ni cámaras, ni tensión. Solo pasajeros normales, un padre con su hija dormida en brazos, una señora mayor que le pidió ayuda con el cinturón, un grupo de estudiantes que hablaban demasiado alto, y por primera vez en mucho tiempo, Louis no se sintió por encima del pasillo. No estaba allí para imponer, estaba para acompañar. Pasó fila por fila sin prisa. Preguntó si querían agua, si preferían ventanilla, si necesitaban algo más que café. Y cuando una pasajera nerviosa le confesó que tenía miedo a volar, Louis se sentó a su lado durante el despegue, no por protocolo, por humanidad, porque había aprendido a ver, no solo a mirar. Mientras tanto, al otro lado del océano, en la oficina de esquina del piso 47, Richard Miller seguía trabajando como siempre. Nunca concedió entrevistas, nunca pidió disculpas públicas, tampoco escribió un comunicado, pero una tarde, en una revisión rutinaria del manual corporativo, añadió una línea, breve y clara, sin adorno. El uniforme de Skyspan empieza en el respeto y termina con dignidad, no con ideología. Nadie firmó esa frase, pero todos supieron de quién venía. La historia no volvió a los titulares, no se viralizó una segunda vez, pero dentro de Skyspan, entre los pasillos y las charlas de comedor, se convirtió en una especie de fábula moderna. ¿Sabías que una vez una azafata echó al dueño del avión? Decían los nuevos. ¿En serio? Reían otros. Y siempre había uno, más veterano, que respondía con media sonrisa. Sí. Y aprendimos todos. Se contaba en los cursos de formación como ejemplo de algo más profundo que el procedimiento, el criterio, el respeto, la necesidad de mirar al otro antes de juzgarlo. Y así, cuando alguien cometía un error, cuando algún empleado se dejaba llevar por el impulso, bastaba una frase para recordar la lección. La justicia no siempre lleva uniforme. A veces viene con una gorra y una mirada tranquila.